¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work aquí en Capital Radio. Volvemos un programa más, un año más, hablando pues de lo que ya es una norma que se ha ido introduciendo silenciosamente en nuestro correo electrónico, en las noticias y crónicas diarias, en nuestra propia cultura digital, que es el tema de la ciberseguridad. Sin darnos cuenta, hace yo creo que un par de años o tres nos quejábamos de que todavía faltaba mucho por recorrer y hoy, como decimos, las noticias de ciberseguridad compiten al mismo nivel que las noticias económicas o que las noticias geopolíticas, cuando estas no están marcadas precisamente por incidentes de ciberseguridad. Hoy todo lo que estáis viendo, que tiene al mundo conmovido en muchos frentes y escenarios, no podría entenderse sin el concepto, por supuesto, digital, sino también de esos usos no siempre adecuados, correctos, de la información digital, que también forma parte de la ciberseguridad, que es el tema de la desinformación. Bueno, pues hoy ya podemos decir que, por fortuna, pues cada vez vamos teniendo mucha más conciencia. Y si lo hacemos es porque los especialistas se quieren acercar a los ciudadanos y explicárnoslo pues de una manera muy clara, cosas complejas. Y eso es lo que hoy vamos a hacer con nuestros invitados, pero siempre con la ayuda bien dirigida de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Yo creo que todavía se puede decir feliz año en estas Sí, yo fechas. creo que hasta el 31 de enero se puede decir, más Pues o menos. damos feliz año a todos nuestros oyentes y aprovechamos para, una vez más aquí, un programa más hablando de ciberseguridad, que es lo que nos apasiona y lo que yo creo que está empezando a dirigir un poco el mundo. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Feliz año nuevo. Hola a todos, hola Edu, hola Pablo, por supuesto. Feliz 2026, un año más que estamos aquí deseando pues trasladar desde las ondas y desde este programa pues lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciberseguridad, así que felices de estar aquí de nuevo con todos. Oye, yo decía al principio, Mónica, Pablo, que tratábamos muchos programas pues de acercar la complejidad técnica pues a los ciudadanos, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a manejar qué es lo que hay en las entrañas de luego lo que nos sirve en nuestro trabajo, que es que pues estemos protegidos, que hayan evitado un ataque, que un correo electrónico al que pincharíamos seguro pues no nos haya entrado porque lo han detectado a tiempo, o sencillamente pues para evitar que ahora la introducción, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído ya en el seno de vuestras empresas, que se adapta fácilmente, que os va a ayudar en el día a día, incluso a redactar esos correos electrónicos, bueno, pues también hay que saber cómo implementarla. Y eso es uno de los temas centrales, Pablo, de nuestro programa, que luego a nuestros invitados le pediremos que nos ayuden a entenderlo con mayor profundidad, pero con Alfonso Muñoz y con Dani García, pues vamos a hablar de, tú me lo has dicho, concretamente de MCP, de LLMs, de integración de la inteligencia artificial en los sistemas de las compañías y sobre todo de securizar estos procesos, ¿no, Pablo? Totalmente. Al final vamos a hablar de esto, que para muchos oyentes puede que sea una novedad, que son los servidores MCP. La realidad es que llevan pues un tiempo con nosotros, tampoco mucho, porque al final los LLMs estamos hablando de 3 años de vida, y estos son unas herramientas que ayudan a que los LLMs, que son esas herramientas con las que interactuamos, a día de hoy ya casi todas las personas se interaccionan con las inteligencias artificiales y nos ayudan en nuestro día a día, que puedan integrar con otros servicios como puede ser el calendario, el correo, las bases de datos, la información de las organizaciones y puedas preguntarle en lenguaje natural o le puedes requerir en lenguaje natural que hagan acciones. Ya no solo consultar, sino incluso que ejecuten acciones por ti. Entonces, bueno, de todo esto seguro que nos van a dar mucha más información dos viejos conocidos del programa, como son Alfonso Muñoz y Dani García, que seguro que nos cuentan mucho más en detalle pues qué son estos servidores, cuáles son los principales problemas que se han visto, etcétera, etcétera. Nos lo van a explicar estupendamente y sobre todo porque vamos a generar un contexto en el que vamos a entender, ¿no?, cada vez más cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta y que quizás forman parte más de esa operativa interna de los servicios de información de las compañías, pero que al final redundan también en unos buenos hábitos que nosotros como trabajadores, como ciudadanos debemos tener en nuestra casa, en nuestro móvil, en nuestra empresa. Bueno, pues enseguida les vamos a saludar. Pero antes, como digo, vamos a conocer las noticias que hoy, insisto, tienen
nombres propios, que es muy habitual que cada día hay noticias, si tenéis la curiosidad, buscarla porque cada día hay noticias de incidentes que se producen y de eso es de lo que hablamos, sobre todo de cómo los especialistas aprenden de esos incidentes, de esos fallos, de esos errores que no necesariamente los cometen los humanos, sino simplemente los propios desarrollos y que son los que, como decimos, pues tienen ahora mismo que securizar todos los entornos de carácter profesional, de carácter personal. Vamos con las noticias, pero antes, como siempre, vamos a recordar algunos de los buenos consejos que debemos tener a la hora de gestionar nuestras organizaciones. Pues es un recordatorio de que un ciberataque no solo roba información, sino que puede paralizar una empresa entera y Zscaler, con su estrategia Zero Trust, permite minimizar esos riesgos y mantener el negocio en funcionamiento sin importar dónde trabajen los empleados ni qué aplicaciones utilicen. Con Zscaler, la ciberresiliencia se convierte en una ventaja competitiva. Puedes descubrir más en zscaler.es. Vamos ya con las noticias. Bueno, y si os parece, Pablo, Mónica, empezamos por la que más quizás bombo ha tenido, por lo menos en la actualidad informativa de España y actualidad económica de nuestro país, porque al parecer la compañía Endesa ha sufrido un incidente de ciberseguridad en el que ha visto comprometidos datos sensibles de los clientes, incluidos los DNIs, medios de pago, etcétera, etcétera. Creo que la compañía, Mónica, ha enviado una comunicación incluso. Eso es, en este caso es Energía 21, que es una de las comercializadoras de Endesa. ¿Y qué ha pasado? Pues ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un incidente de seguridad. Recordemos que todas las empresas están obligadas por la Ley de Protección de Datos a comunicar a sus clientes cuando hayan sufrido algún tipo de incidente relacionado con los datos. Y en este caso, pues ha sido un acceso no autorizado e ilegítimo. Ellos dicen que ha sido a su plataforma comercial y dado que es la plataforma comercial, pues ahí es donde entendemos que estaban almacenados todos los datos de sus clientes y por eso, pues como bien dices, datos personales de sus clientes relativos a los contratos energéticos, pues son los que se han visto expuestos. DNIs, datos relativos con el contrato y también pues medios de pago, es decir, los IBANs, los números de cuenta de los clientes. ¿Ellos qué dicen? Pues que en ningún caso se ha visto comprometidos datos de acceso a la contraseña u otro tipo de datos, pero ¿qué ocurre? Pues que, como sabemos, con todo este tipo de accesos no autorizados y de filtraciones de datos, pues aunque por el momento no hay constancia, es muy probable que se haga en un futuro un uso fraudulento de estos datos. Mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, no lo sabemos, pero todos los clientes tienen que extremar la vigilancia de aquí al futuro porque esos datos se pueden utilizar para otros ataques. Pablo, ¿qué te parece? Pues un incidente más de tantos los que tenemos en seguridad y al fin y al cabo, pues oye, lo que se tienen que preocupar las organizaciones y más organizaciones como Endesa o en este caso una filial del grupo, que al final, pues oye, es cuando no es que hablamos muchas veces de la cadena de suministro, pues es por un problema en el que han entrado dentro de una organización y los malos lo que hacen siempre es llevarse esa información y extorsionar o intentar sacar dinero publicando esta información a ver quién la quiere comprar. Y como bien dice Mónica, pues son datos que al final puede preparar alguien un ataque o bien de phishing, puede decir, oye, mira que somos de tu comercializadora, que queremos ofrecerte algún servicio o alguna cosa y te cargan en la cuenta o te terminan sacando o cambiando de compañía o vete tú a saber qué otra cosa se le puede ocurrir a un atacante. La verdad es que toda esta información al final la recopilan y la terminan poniendo todo al servicio del fraude y de hacer del cibercrimen. Bueno, pues si eso pasa, desconfiar. Como seguro que muchos de vosotros habéis desconfiado de ese correo extraño que os llegó de Instagram. A mí me llegó a lo largo del fin de semana pidiendo un restablecimiento de la contraseña, pero me llegó al correo, no tenías ningún tipo de aviso ni de comunicación de otro tipo y parece, Moni, que ya se sabe un poco la posible razón o causa, ¿no?, que ha provocado estos envíos raros de comunicaciones, ¿no?
Sí, eso es. Además ha pasado durante las últimas semanas. Muchos usuarios de Instagram pues recibían esos correos electrónicos y claro, es una sorpresa y ya no solamente llama la atención y es sorprendente, sino que es muy preocupante, ¿no? Porque si tú no has solicitado ese cambio de contraseña y de repente te llega ese correo electrónico de cambio de contraseña, pues desata desde luego mucha preocupación y especulaciones. Y es lo que ha pasado, ¿no? Especulaciones sobre un posible ciberataque masivo que de hecho pues algunos medios y firmas de ciberseguridad alertaban sobre la filtración de datos de 17 millones de datos. Instagram ha dicho que no, que rotundamente no es una brecha en sus sistemas, pero que sí que un actor externo había encontrado la manera de solicitar correos de reseteo para algunas cuentas. Es decir, no se han visto comprometidos, según Instagram, datos de los usuarios, pero sí que algún actor externo, todavía no sabemos cuál, ha conseguido acceder a los sistemas de Instagram para solicitar ese reseteo de contraseña. ¿Con qué intención? Pues ahí, Pablo, no sé qué se te ocurre, qué se podría hacer con eso, además de pues causar especulaciones, temor, preocupaciones y quizás en río revuelto, ¿no? Bueno, al final, por lo que veo, parece que Meta sí que ha reconocido que había un fallo en su funcionalidad que permitía mandar estos correos de reseteo. Lo primero, como bien dices, pues esa desinformación o ese ruido, esa sensación de que algo está yendo mal en los sistemas y que te puedas alarmar. Si no podía recuperar o no podía forzar a estos cambios de contraseñas, pues, o sea, que ellos obtuvieran esa contraseña que tú cambiaras. La verdad es que el ataque, sobre todo más allá de oye, pues puedo aprovechar un fallo de seguridad y lo pruebo y lo hago en plan masivo, que al final lo que hace es perjudicar la imagen de Instagram, aparentemente no se ve un uso malicioso mucho más elaborado, pero que al final estas cosas luego hacen bastante daño a la reputación de una aplicación y a sus usuarios y en la confianza. Sí, absolutamente. Esto al final los incidentes o la gestión, ¿no? de un episodio, vamos a no llamarlo incidente, afecta a todo, ¿no? A la reputación, confianza, datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son un poco las dos noticias así más comprensibles, pero Pablo quería compartir otra con nosotros, que esa, Pablo, la tienes que explicar tú, porque me has hablado de N8N y es algo pues que quizás a algunos se nos escapa. Cuéntanos un poco en qué nos afecta esta noticia que ahora vas a desarrollar. Bueno, pues a ver, al final es un tema como siempre tecnológico, ¿vale? Hemos estado hablando del LLM, de MCPs, que son temas que están de absoluta actualidad en la parte tecnológica. Yo creo que aquí vamos a tener que darles un saludo a los compañeros del jueves, tanto a Víctor como a Julián, porque al final son temas tecnológicos que yo creo que ellos mismos también van a poder tocar. N8N es un software que, de hecho, ¿os acordáis de la formación en el CCN que estuve dando? Pues el miércoles iba sobre este software. Es un software que permite automatizar tareas, es decir, de manera muy sencilla, simplemente arrastrando cajas y conectándolas y probándolas en tiempo real. Tú puedes automatizar algo que antes hacías desarrollando código o que al final tenías que tener un programador. Ahora cualquier persona, más o menos arrastrando cajitas, como simplificándolo mucho, puede ejecutar código, puede ejecutar tareas de manera automática. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, el problema es que esta tecnología ha empezado a tener una gran aceptación en toda la parte tecnológica y muchas compañías empiezan a automatizar procesos, ya no programando, que a veces cuesta incluso su actualización. Aquí la actualización muchas veces con las cajas es relativamente sencilla. Estaba en mucha implantación, o estaba muy implantada en las empresas y en el mundo tecnológico. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido un fallo de seguridad, un problema en el cual en determinados flujos, sobre todo que empezaban, como en muchas ocasiones cuando interactuamos con empresas, que tienes un formulario donde dejas tus datos o subes algún fichero, pues ahí es donde empezaba la vulnerabilidad. Ellos podían leer información de este sistema N8N que tú tuvieras expuesto en Internet. Con esa información ellos generaban un acceso de administrador al sistema y luego pues con otra herramienta que permitía ejecutar comandos dentro de la máquina se hacían con el control de la máquina. Al final, pues una vulnerabilidad más de tomar el control de tecnologías. Esta vulnerabilidad se encontró el 9 de noviembre de 2025. El 18 de noviembre N8N, la parte de desarrolladoras de N8N, que ojo que estoy hablando además, es que tiene una versión pública que es accesible y gratis, es decir, que todo el mundo la puede usar.
publicó la versión actualizada ya donde se corregía este fallo el 18 de noviembre del 25 y el 6 de enero pues se le asignó el código de vulnerabilidad y se publicó y se hizo accesible a todo el mundo que supiera que existía este fallo. La recomendación aquí, como siempre, es exponer todos los sistemas a Internet lo mínimo posible, pero en este caso si estás poniendo un formulario para recoger datos es muy complicado, ¿no?, exponerlo a Internet y sobre todo actualizar la versión del software por encima de la versión 1.121. Esto, Mónica, si quieres tú apuntar algo, por supuesto que eres libre de hacerlo. Pablo Pero lo ha bueno, esto explicado ha sido, también, creo que un que módulo no le de un cambio máster. ni un punto ni una coma, vamos. Oye, pues yo creo, Pablo, que Mónica. esto es un poco la base, ¿no? Digo, filosóficamente hablando, ¿no? O técnico-filosóficamente hablando, de lo que vamos a comentar hoy con nuestros invitados, con Alfonso y con Sí, Dani, ¿no? porque al final en N8N puedes enganchar un LLM con un servidor MCP, o sea que ellos mismos también nos van a ayudar a comentarlo y seguro que ellos mismos también tienen una opinión que pueden compartir con nosotros de esta vulnerabilidad. Bueno, pues eso efectivamente es lo que vamos a ver ahora, pero paso a paso, lo primero, nuestra sintonía que ya indica que nuestros invitados comparten su conocimiento con nosotros. Venga, vamos allá. Y vuelven a estar por aquí porque ya han estado por este foro radiofónico de ciberseguridad Alfonso Muñoz, de CryptoRed. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. No, buenas tardes, gracias por invitarnos. Un placer verte de nuevo, que nos vimos en las jornadas STIC y allí que Sí, estuvimos charlando. Siempre es bueno volver a cruzarnos, sobre todo delante de un micrófono. También está con nosotros nuevamente Dani García de Cron. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos, Estás Dani. A ver muteado. si es el muteo. No pasa nada porque esto es... Ya A estamos. ver, Dani. Buenas tardes, perdón. Nada, en absoluto. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Bueno, pues a ver, Pablo nos ha recomendado, pues Pablo me ha dicho además que está número 1 de ventas en libros tecnológicos de Amazon. MCP Seguro, guía práctica para desarrolladores, arquitectos de software y tech leads. Pablo, tú nos has puesto un poquito en la pista al principio, ¿no? Que lo que íbamos a charlar con Alfonso y con Dani tenía que ver con LLMs, con inteligencia artificial, con cómo se va integrando dentro de las compañías, pero sobre todo cómo se securizan estos procesos, sobre todo pivotando sobre el concepto de MCP. Aunque ahora nos lo van a explicar ellos, pues si quieres tú dar ese punto de salida a Alfonso y a Muñoz. Pablo. Pues bueno, nada, simplemente agradecerles que estén aquí con nosotros en el programa. Además, compartir que cuando dos figuras de la ciberseguridad, como son Alfonso y Dani, se juntan, pues seguro que sale un libro que es un bestseller, así que poco más Top que ventas, decir. macho. Top ventas y además pues un tema de rabiosa actualidad, porque no sé cuánto tiempo debe tener de vida, pero no creo que más de un año la especificación de MCP. Seguro que ahora nos lo cuentan y al final es una forma de darles a los LLMs, que son las inteligencias artificiales que están dando fuerte, que llevamos 2 años, 3 años con ellas interactuando, capacidades extendidas para, oye, interactúa con mi calendario, resérvame una cita, búscame un hotel, mil cosas que seguro que ellos se les ocurren ejemplos, además en organizaciones con bases de datos de búscame cuál ha sido la facturación del mes o el producto que más se ha vendido, todo esto en lenguaje natural y otras mil utilidades que seguro que a alguien se le ha ocurrido y igual no son las más adecuadas. Pero bueno, yo sobre todo les lanzo la primera pregunta, que nos cuenten cada uno qué es un servidor MCP y cuándo lanzó un poco la especificación. Anthropic. Dani, si quieres. Venga, por ejemplo, yo. A ver, Anthropic, si no recuerdo mal, más o menos hace un año, 2, 3 meses más o menos, que lanzó la especificación de MCPs. El tema de todo esto como de las LLMs y como, ya sabiendo, despertamos lo Anthropic o OpenAI ha anunciado una cosa espectacular. Parece que han pasado muchos años, pero lleva, nada, 2 días con nosotros como aquel que dice. Entonces, a mí me gusta decir que los MCP, yo siempre pongo el mismo ejemplo sin tratar de ser catastrofista, que es que bueno, los LLM, los ChatGPT o me da exactamente igual cualquiera de ellos, son muy listos, pero tienen el conocimiento que tienen y ya está. El conocimiento está bien, pero de ahí a poder actuar con el mundo exterior, pues no tiene esa capacidad y precisamente para eso es para lo que nace MCP, para darle
las manos, los brazos y las piernas. Si, un ejemplo sí, que siempre pongo es que, e insisto, cuando peliculero y catastrofista así un poco, pero me hace gracia, que es que estamos, si lo pensáis, que anda un poco el Skynet. Skynet era un bicho muy listo que empezó a darle manos y piernas, lo que pasa es que a Skynet se le fue la cabeza y tal, pues se podría haber enfocado mejor, pero es un poquito eso, que es eso, que en vez de lanzar misiles, pues bueno, pues mírame mi cuenta del banco, activa, desactívame las luces de casa, ¿por qué no? O cualquier cosa que se nos ocurra que pueda interactuar con el mundo exterior. Para eso creo el MCP y desde entonces, tengo un año y no tanto, pero ha explotado en el sentido de que hay muchísimos MCPs, muchos, muchos, muchos. Se lanzan, bueno, sin mirar y sin filtrar del todo. Y bueno, por eso yo creo que Transforce estamos aquí, porque nos dimos cuenta. Y bueno, no todo no es como debería. Vamos a dejarlo así. Mm. Sí, fíjate que yo creo que Dani lo has explicado estupendamente, ¿no? Estamos tan emocionados, ¿no? Con la IA, queremos introducirla ya tan rápidamente en nuestro día y queremos que nos transforme ya la vida, ¿no? Es que forme parte de esa segunda transformación digital, que no hemos mirado pues ese procedimiento, ¿no? Y es en el que, como dices, Alfonso, habéis reparado. Claro, después de este paso, de repente empezáis a mirar y ¿qué veis? ¿Qué vemos? Muchas cosas. Bueno, un poco complementando lo que comentaba Dani, si no recuerdo mal, la definición de MCP es de noviembre de 2024, es decir, como decía Dani, un añito y muy poco. Y al final la idea es estandarizar, ¿no? Crear un protocolo para de alguna manera proporcionar el uso de, sobre todo de herramientas, ¿no? Porque como comentaba Dani, cuando se entrena un modelo de inteligencia artificial lo puedes entrenar con muchos datos, pero no entienden del mundo real en tiempo real. Es decir, si tú a una IA, según sale de fábrica, le preguntas qué hora es o qué temperatura hay hoy en Madrid, pues no sabe responder a esa pregunta, ¿no? Necesita utilizar herramientas externas. Eso se hacía de cualquier manera y Anthropic, la empresa que desarrolló MCP, que es un protocolo, se dio cuenta de, oye, esto hay que hacerlo de manera estructurada, ¿no? De manera organizada. El problema es que, como siempre, bueno, se definieron ciertas cosas de seguridad, pero muchas se quedaron por el camino. Y ahí es lo que en el mundo real, como al final vamos muy rápido, ¿no? Con la tecnología y con la IA, pues digamos que los desarrolladores pues se olvidan, ¿no? Hay cosas que no soporta el protocolo, otras sí y que no se implementan bien. Y ahí lo que hicimos con Dani es, bueno, vamos al menos a definir un listado de posibles fallos y de posibles contramedidas, ¿no? Lo que solemos hacer en ciberseguridad. Y fallos, bueno, hay muchos. Si queréis comento yo uno, luego Dani otro, y si queréis. Al final el libro es, para que os hagáis una idea, es muy extenso. Cuando lo terminamos, creo que Dani eran como 1000 páginas, ¿no? Sí, 1040 exactamente. Madre mía. 40. Y decidimos que nadie iba a llevar eso si no era para lanzárselo a alguien a la cabeza, así que lo reducimos a la mitad, a unas 400 más o menos, y el resto lo damos como material adicional, ¿no? En un repositorio. Y ahí, pues, ejemplos clásicos, ¿no? Que hay en inteligencia artificial, que nos está escuchando, pues, por ejemplo, los típicos ataques de prompt injection, que es básicamente decirle a una IA que haga algo para lo que no está programado. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú haces eso en un ChatGPT o en cualquier IA así comercial, pues puede ser más o menos simpático, más o menos peligroso, pero claro, cuando un servidor MCP conecta con herramientas reales de tu organización, como una base de datos, como un sistema de ticketing, creo que comentaba antes Pablo, ¿no? Como sistemas de sensores, ahí las cosas pues son bastante serias, ¿no? Entonces, la seguridad que hay que dar alrededor, pues es muy importante. No sé si quieres, Dani, comentar alguno más, pero vamos, hay Yo muchos. creo que como adicional, el tema que era como está tan de moda y lo de MCP y demás, además de nuevos ataques, nuevos vectores de ataque, el tema es que los antiguos o los que venimos teniendo en cuenta, muchos de ellos, que de seguridad, ¿no? Bueno, pues nos pueden sonar los típicos inyecciones de código, todo este tipo de cosas, también pasan aquí. Entonces, pasan, pero no exactamente igual, y ese es el problema, que hay que darle una pequeña vuelta de tuerca, porque
se filtra de forma parecida, pero no exactamente igual. Y esa pequeña vuelta de tuerca es justamente, bueno, la que contamos en el libro de cómo, que fíjate en esto, fíjate en lo otro y demás, porque esos ataques clásicos también siguen estando. Y entonces se junta lo que ya teníamos con cosas nuevas, como dice Alfonso, y con otras que nos vienen, además del hecho de cómo funcionan los LLMs, que es las alucinaciones. Cuando si el modelo es un modelo de calidad, como puede ser cualquiera de Sonnet o GPT-5.2 y demás, es poco común, pero una de las cosas que sí ocurre y ocurre mucho es el tema de la impredecibilidad, que a veces puede tomar para el mismo caso de uso, puede tomar dos decisiones diferentes y bueno, este determinismo puede incluso a veces acabar en un fallo de seguridad. Que, Eduardo, una de las cosas que yo veo mucho en LLMs, no sé si Alfonso y Dani ven también mucho, es que al final también estos LLMs son como, entre comillas, muy serviciales. Al final, si tú le pides, oye, dame esta información, te pueden responder que no de primeras, pero si luego lo pides, oye, por favor, que mira que estoy en este escenario, bla, 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 al final te acaban dando esa información. No, no, salvo que pongas medidas de seguridad, pueden acabar revelándote información confidencial de una organización o haciendo cosas que no debe. De hecho, Pablo, revisando un poco, bueno, el índice del libro, ¿no? Antes de entrar en antena, hay una frase que he recuperado que me ha gustado bastante, que es confundir razonamiento con autorización. Y va en esa línea, ¿no? Porque al final un LLM quiere ser servicial, ¿no? Y entonces a lo mejor te da la razón y quiere ejecutar una cosa porque parece legítimo, pero no es legítimo. Con lo cual, normalmente razonamiento no es un control de seguridad. Y lo interesante de eso es que lo que es la política de seguridad tiene que estar fuera, ¿no? Fuera del modelo, porque si no, le das una capacidad a la IA que, que no debería tener. Y al final eso es un problema porque también lo abordamos bastante toda la parte de agentes, ¿no? Que es cada vez más común, ¿no? En la parte de inteligencia artificial, ¿no? Cómo poder poner mini inteligencias artificiales que hagan cosas de manera distribuida y que todo sea seguro, estable y que, como decía Dani, no acabe con un Skynet, ¿no? Que nos destruya a todos. Entonces, bueno, tiene bueno, al final es un reto técnico, ¿no? Pues bueno, Sí. dedicarle su paciencia, su cariño y bueno, y trabajar. Y al Pablo. igual ay, perdona. No, no, adelante, Dani. Sí, y una que yo creo que no que eso no se escapa, sino creo que no había sido tan necesario como hasta ahora, que también lo contamos en el libro, es que necesitamos un botón rojo de pararlo, que si le está yendo la olla a esto, pararlo, circuit breaker. Esto alguien lo ha engañado al modelo, porque una de las cosas, complementando lo que dice Alfonso, que me hace muchas gracias, es que todo el modelo es muy servicial, pero muchos tienen medidas para que no lo sea, pero aún así puedes usar ingeniería social y tratar de engañarlo e incluso hacerlo sentir mal, por ejemplo, para hacerte pasar por otro usuario y demás. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola y llegado el punto en el que tenemos que meter esas capas de límite y en el peor de los casos decir, oye, botón rojo, decir, pararlo, porque tener esa opción, como mínimo tenerla. Mónica. Pues habéis comentado muchos temas, ¿no? Habéis dicho al principio la rapidez, ¿no? Es cierto que no hay nada seguro al 100% y al final la rapidez, esta velocidad con la que se van implementando, sobre todo últimamente, todo este tipo de temas, pues es cada vez mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que la seguridad por diseño en 2025-2026 parecería que sería necesaria, ¿no? Y por lo que estáis contando, pues no se ha hecho así, seguramente por esa rapidez. Después de todo, vosotros habéis encontrado muchas vulnerabilidades, agujeros de seguridad, nos habéis comentado algunos, como inyección de prompts que nos contabas, Alfonso, o de código incluso con vuelta de tuerca incluida, como nos decías, Dani. Y lo que os quiero plantear es, de manera genérica y básica, quién y cómo tendría que corregir estos fallos. ¿O los usuarios tenemos o podemos protegernos de alguna manera? Es una Si respuesta quieres, complicada. Dale, sí, Alfonso. hay como varios enfoques, ¿no? Como comento yo, bueno, por ejemplo, Dale, técnico. dale. Por ejemplo, el libro va directamente a un enfoque más técnico, ¿no? De arquitecto, de desarrollador software. Es decir, a nivel, digamos, más puramente técnico, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De buen diseño de arquitecturas, contramedidas. Al final, muchas políticas tradicionales, ¿no? Que aplicamos
en ciberseguridad. Defensa en profundidad, mínimo privilegio, autenticación y autorización robusta. Todo eso puede hacer que, aunque al final algo pudiera llegar a fallar, los fallos o el error se pueda controlar razonablemente. Desde un punto de vista de usuario, pues bueno, es un poco más complicado. Hombre, lógicamente siempre puedes ayudar, ¿no? A los equipos técnicos, ¿no? Dando feedback, ¿no? Y mejorar la tecnología. Pero yo creo, no sé lo que opina Dani, creo que es más un trabajo más técnico, ¿no? De diseño, de desarrollo, de experto de seguridad. No sé, Sí, Dani, ¿cómo lo ves tú? en este caso lo que nosotros, y el objetivo del Libres era un público muy técnico. Sí que es cierto que cuando esto tratamos de implantarlo en empresas pasa lo siguiente. Primero, que es una cosa muy, muy nueva. Todo el mundo quiere tener la IA, la quiere tener corriendo, la quiere tener funcional. Y para tener esos brazos y esas piernas es que llega un punto es que necesitan los MCPs, que ya que estamos, se necesitan y se han puesto en funcionamiento como se ha podido. Porque es que la documentación que hay, y de hecho es muy poquita. El libro de seguridad de MCP yo creo que nuestro es el primero. Ya no digo ni en español ni en inglés, el primero, porque es que está casi que ocurriendo sobre la marcha. Y eso por un lado, pero eso no quita, pero que ya se está implantando y se esté poniendo. ¿De dónde tiene que caer la responsabilidad o quién? Pues ahora mismo la parte de arquitectos de seguridad y la parte de seguridad tiene un problema muy gordo precisamente con esto, porque sí, por un lado, toda la parte técnica, los que están construyendo el software y los que están usando todas las IA a nivel técnico, se está intentando meter en la seguridad todo lo que se puede, pero igual que en procesos más clásicos o el cómo se suele gestionar la seguridad, las piezas o los mecanismos que se suelen poner, los controles que se pueden poner para otro tipo de tecnología, para un API, REST normal y corriente, pues el problema es que no es sencillo por la sencilla razón de que a veces es que ni siquiera está hecho el software, ni siquiera está la herramienta hecha, ni siquiera está diseñado el cómo y muchas veces ni siquiera está definido el control y el cómo. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que más o menos hay un hilo aquí, otro hilo allí, un post aquí de alguien que sabe de lo que habla y se está intentando implantar cada uno en las empresas, dependiendo como bien puede, siguiendo las mejores prácticas, pero creo que será durante este año, quiero pensar, cuando se va a empezar a ver ya software, startup, empresas y cosas que de verdad nos permitan tener esa gestión y ese control, que está todavía todo muy vergamo. Yo es como lo estoy viendo. Sí, es verdad que, Mónica, a mí una cosa que nos preocupa es al final, como en general en ciberseguridad o en procesos IT en general, todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Ujú. Es verdad que, bueno, que el NIST, el organismo de estandarización norteamericano, ha trabajado ciertas cosas relacionadas con marcos de gestión de riesgo en inteligencia artificial, pero tengo la sensación que no sé si lo estamos gestionando muy, muy adecuadamente. Al final, cuando gestionas un riesgo tecnológico, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Puedes asumir el riesgo, puedes trabajar el riesgo, puedes delegar el riesgo, y me da la sensación que con inteligencia artificial siempre estamos delegando el riesgo. Es decir, bueno, alguien habrá hecho un MCP, pues asumimos que será seguro y le llamamos, ¿no? Claro, el problema no es llamar a uno, es cuando de repente llamas, como comentaba Dani, a muchas cosas porque tienes que ir rápido, ¿no? A mercado, vender productos, etcétera, ¿no? Y al final ya no es que tu riesgo lo distribuyas, sino que realmente no controlas absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí pues sí, yo creo que sí hace falta más gobernanza, hay que trabajar más, ya no solo a nivel técnico, ¿no? Sino más a nivel, pues eso, de gobierno, directivo, etcétera. Pablo. Y una pregunta, Dani, Alfonso. Estamos hablando todo el rato de riesgos, estamos hablando de que es una tecnología nueva. Yo creo que en general, y os pido aquí vuestra opinión, que seguro que habéis trabajado con organizaciones grandes, pequeñas, medianas, yo creo que la que más y la que menos está intentando meter los procesos de IA y intentar adoptarlos en los últimos 2, 3 años como locos. Sabemos que los pilotos no están siendo todo lo rentables, yo creo, en muchas organizaciones como debieran, pero precisamente yo creo que con estas manos y estos pies que, como decía Dani, le pone MCP, yo creo que hay muchos más actores intentando implantarlo o intentar correr en adoptar esta inteligencia artificial
tanto del lado de los desarrolladores como el lado del management, digamos, o de los directores de las organizaciones. ¿Os habéis encontrado organizaciones que veáis claramente que están corriendo mucho a adoptar tanto la IA como el MCP y que están generando problemas de seguridad para sus organizaciones? Eh, Sin dar No, no nombres, hace sí, falta dar sí. nombres No, no. No específicos, se pero puede es dar contar un Sí, nombres. poco sí, 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 Nombre claro, no. porque anécdotas. al final hay mucha inversión actualmente en inteligencia artificial y, y sí, se está corriendo mucho y vuelve a pasar lo que pasaba los que ya tenemos una edad en la década finales de los 90 2000. Es decir, se está dejando la seguridad un poco al lado, incluso la seguridad básica, ¿no? Más clásica, ¿no? De fortificación de sistemas, etcétera, simplemente porque muchos sistemas tengan IA, porque al final, pues hay inversores, ¿no? Y las empresas al final necesitan capital y... Pero sí, yo sí he visto, en este último año sí he visto cosas un tanto peligrosas. Por el lado bueno, porque no todo es negativo, lo comentabas tú antes, Pablo, hay muchos sistemas de automatización, por ejemplo, N8N, etcétera, que de manera muy sencilla, usando MCP, puedes hacer sistemas o workflows muy complejos, ¿no? Y sin ser un experto en inteligencia artificial, puedes conectar piezas de manera muy sencilla y eso incluso pues a empresas medianas o startups le da una potencia que hace probablemente un año o año y medio no tenía. Ese es el motivo, ¿no? Es decir, realmente es útil. La cuestión es que, pues como toda tecnología, pues ahora hay que saber, pues bueno, dirigirla bien, ¿no? Para que el beneficio sea mejor que los inconvenientes. Fijaos que como decía Pablo, también lo apuntaba Mónica, ahora mismo hay una carrera un tanto con palos de ciego por la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Y es cierto que cada vez se va teniendo mucho más en cuenta pues el planteamiento que habéis realizado vosotros, que esa implantación se debe hacer desde sí o sí necesariamente desde una óptica de ciberseguridad, porque no solo estamos hablando de la protección del dato, que es en lo que muchas veces se ha centrado pues el desarrollo de la IA. Dice, oye, protege mis datos, ¿no? Son datos sensibles para la implementación de procesos de IA, pero me da la sensación de que queremos ir más allá, que estamos deseosos de que la IA nos cada vez interactúe más con el exterior, cada vez ande, corra, coja cosas con las manos, nos entienda mejor y haga muchas más cosas por nosotros hasta el punto de tomar decisiones. Y quizás esas ganas van demasiado rápidas de la implementación de segurización que estáis proponiendo vosotros. Y eso nos puede llevar a unos escenarios, creo que de riesgo bastante elevados, ¿no? Porque habéis estado hablando de acceso a mi correo, acceso a mi agenda, pero mañana va a ser acceso a otros aspectos, ¿no? A través de esos agentes o a través de otras funcionalidades en la toma de decisiones, que va a ser, yo creo que un escenario bastante complejo. No sé qué os parece. A ver, cuando se tratan de sacar funcionalidades nuevas y todas las cosas espectaculares y chulas que estamos viendo que están saliendo, casi todas vienen de Estados Unidos, allí el ecosistema startup es como es inmenso y el salir al mercado, el time to market, es lo que tiene, es lo que manda. Quiero decir, primero que salga, que funcione y que la gente se quede con la boca abierta, que funcione, que, como dices, hay un montón de capital, atraigamos capital, atraigamos clientes, atraigamos dinero y después ya si eso, veremos cómo se securiza. Entonces, es complicado porque, claro, llega un punto, dices, si no llegas a ese punto en el que generas suficiente interés del público general y para ese interés del público general, a veces necesitas, y ojo, estoy haciendo aquí de abogado del diablo, saltarte todas estas, sin mirar ningún sitio, sin mirar seguridad, para decir, mira, sí, hemos llegado, se puede hacer esto, es espectacular, y podemos hacer cosas que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido, porque las IAs, los LLM, están abriendo un mundo que hasta hace 2 días era de película y ya está. Pero, claro, ¿a qué precio? Yo supongo que llegará, espero que esté más cerca que tarde, en el que sí, ya hemos demostrado, se puede, se consigue, que había cosas más espectaculares y llega un momento que dice, venga, vale, está bien, lo hemos conseguido, se puede, hay interés. Ahora, no nos queda otra, vamos a sentarnos o vamos a dar la vuelta de tuerca, a ver que esto no esté hecho de cualquier manera a securizar, porque además tiene implicaciones de seguridad muy graves. Entonces, bueno, yo creo que es, sin más, por esto de hay que llegar. Y
Y las startups son como funcionan y es lo que hay. O sea, Mónica. sí, sí veo, Oh, perdón, Alfonso. no, perdona. Sí, cuando, bueno, hace un par de días cuando pusimos el libro a la venta, por comentarios que hemos visto, sí es verdad que yo creo que la gente, sobre todo los especialistas en IA, son muy conscientes, ¿no? De un poco cómo está el panorama y de hecho lo hemos percibido, ¿no? Con el libro, por comentarios de esto nos viene muy bien, ¿no? Porque Muy podemos bien. corregir o podemos ayudar, con lo cual, o sea, en esa parte yo sí sería optimista, porque igual que hay retos, enseguida las personas, los profesionales, y hay muchos y muy buenos, ¿no? Enseguida que ven la oportunidad de encaminar las cosas, ¿no? Y hacer las cosas bien, lo hacen y lo más rápido posible. Pero claro, va en paralelo a lo que comentabas, ¿no? A toda esta fiebre, ¿no? Que hay con la inteligencia artificial. No, no sé si sois de seguir mucho, yo siempre lo leo en enero, lo que se publica en Las Vegas, en la conferencia CES, no, Ujú. no sé si lo habéis comentado alguna vez en el programa, de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y había una crítica esta mañana, pues referido a inteligencia artificial, ¿no? Porque anunciaban microondas con inteligencia artificial, bueno, todo este tipo de cosas y quizás se nos esté yendo un poco de las manos, ¿no? Que parece que hace falta poner inteligencia artificial en todo. Yo no sé si hace falta poner inteligencia artificial en un microondas. Entiendo que no, pero Mm. bueno, seguro que hay algún modelo de negocio ahí. Bueno, no sé. O sea, es Estamos, todo un estamos poco volviendo, acelerado. Mm. Sí. volviendo a vivir la época de conectar todas las cosas a Internet y ahora las vamos a conectar a Internet e inteligencia artificial a la vez. Eso Sí, es. sí. Sí, es verdad totalmente, ¿eh? Yo creo que es una buena apreciación, porque como estaba diciendo Pablo y me estaba acordando yo hace unos años, ¿no? Con todo el tema de Internet de las cosas se decía algo Sí. parecido. Es cierto que ahora sí que tenemos, pues, por decir, electrodomésticos, sí, ¿no? Conectados a Internet, tienen sus funcionalidades, eh, pero bueno, es que, pues sin ir más lejos, ¿no? Lavadoras con inteligencia artificial para ver qué tipo de prendas hay, si son de algodón, de lana y asegurarte de que es el lavado perfecto, ¿no? Igual esto no tiene tanto sentido ni siquiera a nivel corporativo como estabais diciendo en todo tipo de proyectos. De hecho, es que analizando también, por lo menos el año pasado, los informes apuntaban a que de todos los proyectos que se hacían de inteligencia artificial, una gran parte, en algunos informes hasta el 90%, fallaban, ¿no? Pues la seguridad también puede ser, no sé qué opináis, uno de los motivos para que fallen los proyectos, es decir, porque al final acaban perdiendo confianza y la confianza es clave en cualquier proyecto. No sé, Dani, si quieres o... Ah, Vale. A ver, estoy de acuerdo con. No he leído el informe, pero me cuadra perfectísimamente con lo que con donde yo he trabajado y lo que he visto. Que se arrancan muchísimos pilotos y que ve la luz, no sé qué porcentaje ha dicho, un 10, un 5%, pero bueno, muy poquito. Y claro, el tema de todo esto de al final de generar confianza, que, que si lo pensáis es todo. Yo creo que por un lado todo lo que se está haciendo de inteligencia artificial, eh, a veces, a veces me atravesa mal. ¿Qué digo? ¿Por qué me refiero mal? Porque también pasa como la época de cuando se puso de moda el cloud, hace ya muchos años, que todo era cloud, ahora todo es IA, aunque no haga falta una IA, hay que meterle IA a todo. Mm. Y claro, cuando intentas tener un proyecto en el que realmente no necesitas una IA, digo como refiriéndome a un amigo que dice, primero suma y resta y después vemos si necesitas una IA, ¿vale? Pero pues al final pasa una cosa, que a lo mejor el proyecto no sale, pero porque no has elegido la tecnología adecuada. Y sí que es cierto que eso al final, en las empresas, las organizaciones, yo creo que genera recelo. Decir, oye, aquí nos hemos gastado X dinero, X millones en hacer estas pruebas piloto y no nos ha aportado nada sobre lo que ya teníamos. Y es por esa necesidad de, mira, hay tecnología nueva, hay que probarla para absolutamente todo, pero Mm. ¿lo necesitas para esto? ¿Necesitas una ya para una cafetera? Para que te haga el café con más. ¿Necesitas para la lavadora, comentabas, Mónica? ¿Necesitas para, yo qué sé? Es que a lo mejor no es necesario y estamos muchas veces queriendo matar moscas, ya no iba a decir a cañonazos, sino a bombas nucleares, y claro que salen más. Y efectivamente, yo creo que muchos de estos, creo que va a ser como pendular, que va todo, se va para un sitio, inversión mogollón de IA, un montón de dinero, tal. Después te das cuenta, ostras, pues esto no era tanto como parecía.
Y ya no es que fuera tanto como parecía, ¿no? Sino es que no has elegido los casos de uso correcto y tal vez se genera recelo y el péndulo vaya hacia el otro lado del recelo y, y, y acabemos en la IA no vale para nada. Que ya sabemos cómo somos los seres humanos y nos obsesionamos con un punto con otro y solo sabemos estar en un punto extremo y en el otro punto. Hasta que al final, bueno, estoy seguro de que bueno, se regularizará y se normalizará la IA no vale para todo, igual que el cloud no vale para todo, igual que el Big Data no vale para todo, y al final se usará para lo que tenga sentido que se use. Vamos a ver, Pablo, penúltima pregunta, pues la última Yo es un les poco iba a lo que preguntar. estaba diciendo David, que es qué va a pasar mañana. Ellos en su libro dicen, no, y el resto está en tus manos, ¿no? Pero esa es la última pregunta, la penúltima, Hmm. Pablo. No, la penúltima es si no estamos igual un poco empujados, que a mí esa parte de inversión o de dinero que hay alrededor de la IA, todo este hype, si no nos están empujando un poco a utilizarlo en casos que no tienen sentido. No sé si vosotros habéis visto en alguna organización, entiendo que sí, muchos escenarios en los que quizás no tenía mucho sentido meter un LLM, pero aún así a fuerza se ha metido pues por tendencia, por ser cool o por estar a la última en tecnologías, en casos, como bien decía Dani, que igual no eran los adecuados o no necesitaban IA. Sobre todo, yo lo he visto más en empresas, digamos, más en startup, ¿no? Es decir, en empresas, digamos, más IBEX 35, ¿no? Por poner un, Ujú. un nombre. Por Yo dimensionar, sí. ahí he visto estrategias un poco más sensatas en general, ¿no? De intentar analizar dónde puede aplicar o no, más allá de temas, como comentaba Dani, ¿no? Más de innovación, ¿no? Que al final, etcétera, ¿no? Que se hacen muchos proyectos y, bueno, al Ujú. final la mayoría no van a ningún lado, pero sí, sobre todo en cualquier empresa que de alguna manera necesite innovación, eh, necesite capital externo y diferenciarse rápidamente, yo creo que ahí sí se fuerza a usar la inteligencia artificial en cosas que, que no aplican. Yo lo he visto mucho en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de autenticación y autorización, ¿no? En ciberseguridad. Sistemas que dices, ya no solo es que no lo vayan a hacer mejor que los clásicos, sino que además estás introduciendo vulnerabilidades nuevas y mucha gente no está todavía entrenada suficientemente para descubrirlas o para auditar esos sistemas. Mm. Entonces, mi experiencia, al menos este último año y medio, es que en ciertos escenarios sí hay como una presión, ¿no? Una presión grande por introducir, ¿no? Como en su momento fue blockchain, ¿no? Que había que Ujú. poner blockchain a todo cuando no tenía sentido ninguno, ¿no? Pues yo creo que estamos repitiendo, ¿no? Mm. Ciertos problemas del pasado. Bueno, pues venga, esas recomendaciones finales, ¿qué hacer? Aparte de comprar el libro y leérselo y aplicarlo, porque también esto también entiendo que hay mucho de cultura organizacional, ¿no? Para decirle al de arriba que lo que decía, vamos a ver si necesitamos sumar y luego restar y luego a ver qué hacemos con la IA, ¿no? ¿Cuál qué es el siguiente paso? ¿O por dónde creéis que debe pasar el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso es algo tan... te voy a dar, ¿vale? Para no quedarme solo en esto, va a parecer muy de perogrullo. Es algo tan tonto como a los que fabrican software y muchas veces son los que usan los MCPs, Mm. que transmitirles y que se den cuenta de que hay una pieza nueva y como pieza nueva es un nuevo vector donde pueden meterte fallos, donde pueden meter vulnerabilidades. Trabajo con equipos de diferentes clientes eh, y es que ni siquiera se han planteado este escenario. El hecho de que están abriendo a tener nuevos fallos. Ya no me meto siquiera en el hecho de qué tipo de fallos, que ni siquiera se plantean esto, que puede haber nuevos fallos, puede haber tema de la custodia del dato, bueno, esto que comentaba pues, Alfonso de prompt injection, bueno, y los propios ataques que esto implica, sino solamente algo tan tonto como eso, date cuenta de que tienes que empezar a mirar esto también, desde la capa, el último eslabón de que desarrolla el software, y si vas cadena arriba, de la cadena de mandos intermedios, CIOs, CISOs, sí, todo para arriba y un poco en cascada justamente darte cuenta de esto, que oye, tenemos pieza nueva y tienen que entrar exactamente igual en el ciclo de vida del software en el sentido que tenemos que pasar controles de seguridad para este tipo de cosas y que hay añadirles las mismas métricas ya se hizo en su momento con otra tecnología. Eso. Bueno, pues venga, un poco de sosiego, sentido común y por supuesto de conocimiento
a la hora de implementar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, porque puede ser tan beneficiosa y tan disruptiva en nuestra organización como un riesgo si no se emplea como nos proponen ahora mismo Dani García y Alfonso Muñoz. Ambos son los autores de MCP Seguro, guía práctica para desarrolladores, arquitectos de software y tech leads. Nos están proponiendo que hagamos una aproximación bastante sosegada y, por supuesto, técnica y razonable al mundo de la inteligencia artificial, siempre pensando en la ciberseguridad, especialmente cuando la implementamos en las organizaciones y le estamos alimentando datos o acciones que podrían ser sensibles para nuestra organización. Dani y Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Es un gusto siempre escucharos y esa profundidad. Gracias por haberlo dejado en 400 páginas, ¿vale? En 500, que también pesa, ¿eh? También es un arma de destrucción masiva si se golpea a alguien con un libro de 500, pero bueno, estoy seguro de que puede ser de mucha utilidad para todos los especialistas en seguridad de la información. Dani, Alfonso, muchas gracias. Gracias a vosotros. Espacio Seguro, de la mano de Panda Security. Y si os fijáis, de la mayor complejidad y de aspectos pues que forman parte de la investigación no solo tecnológica sino académica que supone la ciberseguridad, en este caso de la inteligencia artificial, vamos a la parte más banal, y es que pese a todo, los fraudes más absurdos pues siguen teniendo eficacia. Mónica, Panda Security ha hecho un balance sobre cuáles han sido los fraudes más eficaces, o algunos de ellos el pasado año, y ¿a qué nos encontramos? Pues cosas de Bertín Osborne fake, cosas de la multa en el parabrisas con el QR. Digo que no hay que bajar la guardia, ¿eh? Sí, fijaos, porque cuando vemos estos casos de estafas tan rocambolescas en los medios de comunicación a posteriori, pues todos decimos, a mí no me hubiese pasado, yo no me hubiese creído que Brad Pitt me estaba escribiendo y que quería salir conmigo, que me estaba enviando fotos que eran falsas. Pues sí, funciona. Pero estas cosas ocurren, ¿no? Es decir, cada día pues hay casos de estafas que, bueno, pues son más o menos absurdas, ¿no? Como bien dicen. Y que todavía triunfan. Pero que están ocurriendo. Fijaos, simplemente la de la multa falsa en el parabrisas con el QR para pagar, en fin. ¿Cuántos habrán caído? Tener mucho cuidado, no os fiéis de nadie. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, gracias amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta el próximo lunes, Edu. Adiós. Chao.